Muy bien, agradecemos a todos los ponentes por las excelentes presentaciones y este es un momento muy importante. Los invitamos a la mesa a todos los ponentes para poder hacer la discusión de la presente mesa. En lo que respecta a la salud para el siglo XXI, hemos escuchado las 3 disertaciones y la presentación del doctor Wagner nos ha hecho reflexionar bastante en 3 aspectos fundamentales, en lo que es el tratamiento personalizado en su primera frontera, con un ejemplo muy importante por la prevalencia como es la hipertensión arterial, e indudablemente esto va a plantear también lo que es la medicina de precisión, lo que es el avance indudablemente de la tecnología, la nanomedicina, entre otras, y de seguro también dentro de las discusiones éticas el acceso que tendría la población a tan altísimas complejidades técnicas, los gastos que pueda originar y el acceso final a las que puedan tener. En la segunda frontera, el envejecimiento, creo que el resumen sería telómeros largos, vida larga, pero que indudablemente se tienen de seguro con las investigaciones basadas en la ética, en algún momento ver las probables soluciones que se puedan dar respecto a ellas, pero lo que tenemos son el ejercicio, la nutrición, cuidarnos del distrés para poder tener un adecuado envejecimiento en tanto salgan novísimas investigaciones. Y en la tercera frontera que nos ha ofrecido con el filósofo polaco Kolakowski, para decirnos que hay un loci genético de la moralidad y sumamente interesante, y cuando no tienen estos genes, pues la gente no tiene moral, pero si los tiene y comete problemas, y de seguro que la moralidad es una discusión neuroética ahora con el lóbulo prefrontal que ha mencionado la doctora Pilar Mazzetti, vamos a tener personas que sí son pasivas digamos, discusiones o ajusticiamientos debido a que estos locis estando presentes los haría inmorales. En la segunda ponencia del doctor Villena hemos visto lo que corresponde a las enfermedades no transmisibles que constituyen el 60% de lo que es la carga. Los años de vida saludables perdidos indudablemente tienen que ver mucho con las enfermedades mentales, cuánto estamos haciendo por ellas. Si bien es cierto, muchas de estas enfermedades, como bien ha explicado el doctor, se dan por los diversos cambios a nivel de la evolución histórica, dentro de ellos la propia revolución industrial que cambió nuestras costumbres dietéticas, casi en más de 100.000 años o 200.000 años. Los genes no han cambiado en nosotros y sin embargo las costumbres dietéticas sí, los genes ahorradores persisten y la obesidad es mucho más fácil. Estos aspectos de medicina evolucionaria de seguro también deben de tenerse en cuenta para la preparación de nuestros estudiantes. Finalmente, la doctora Pilar Mazzetti nos presenta lo que es la cobertura universal de salud, que podría tener una buena perspectiva a través del aseguramiento universal, en una medicina centrada en la persona como un sustento de base filosófico y práctico que debe enseñarse a los estudiantes de medicina, pero esto también debe tenerse en cuenta que debe estar impregnado de lo que son aspectos políticos y de decisiones como el acceso a la salud. Es muy importante tener en cuenta, en todo caso, que muchas veces se ha discutido que este aseguramiento universal crea, a través de lo que es el seguro integral de salud, por ejemplo, como un mecanismo para ello, a veces mecanismos lentos de recuperación de la inversión que se hace, porque muchas veces no se sabe gestionar para recuperar lo que se ha invertido a través de lo que es el seguro integral, y eso trae como consecuencia que lo que es el sostenimiento de la salud a través de este sistema se empobrezca cada vez más, y eso es muy importante también tenerlo en cuenta, porque algunos políticos opinaban de que lo que se quiere demostrar es que el sistema de salud es ineficiente para privatizarlo, o por lo menos para hacerlo mixto. Y este es un aspecto muy importante en la reflexión. En todo esto, en donde estamos las personas que han tenido alguna responsabilidad política o funcionaria, con ustedes imbricados, los estudiantes que están aquí, ven un panorama para el siglo XXI en el ejercicio de la profesión que ustedes van a tener, y que es un panorama competitivo. Desde la charla anterior, como se ha visto hasta ahora, podemos tener esta rica información para poder reflexionar.
Dejo al público para realizar las preguntas del caso y las opiniones. En primer lugar, la doctora y el doctor Pamo desean hacer una pregunta, el doctor Morales. Empezamos con... Claro, el doctor Patrick Wagner desea hacer una precisión. Yo quería felicitar a Pilar Mazzetti porque, y quiero decirle, este tema de medicina centrada en la persona, ya lo tenemos hace mucho tiempo. Hemos tenido varios como te consta, varios congresos o mini congresos en los años, hace 4 o 5 años, en que estamos realmente muy metidos en este tema, que es un tema, digamos, a nivel, como tú dices, a nivel mundial, o sea, que en este momento está siendo pues preeminente, pero es muy difícil, ¿no? Es muy complejo, porque la persona es, mira, es un ser tan diverso y con tanto compartiment, con tantas proyecciones, que realmente centrar en la persona es una tarea titánica, una tarea muy difícil, pero lógicamente es evidentemente el objeto, la target que todos queremos. Y como tú dices, yo creo que si realmente tenemos una medicina centrada en la persona verdadera, o sea, esencial, vamos a solucionar muchísimo los problemas, ¿no? Y otra cosa, quería hacer una pregunta media filosófica. Calidad, se habla mucho de calidad, pero aquí la gente que nos gobierna cree que la calidad es cantidad más cantidad. O sea, ¿el exceso de cantidad da calidad o no? Bien, y yo creo que vamos a, en aras del tiempo, pero de repente todas las preguntas las comentamos, ¿no? En primer lugar, quería, así como el doctor Patrick, felicitar a todos los ponentes, ¿no?, por este esfuerzo de este Congreso Bienal de la Academia Nacional y de abordar un tema tan importante como la salud en el siglo XXI, ¿no?, las perspectivas. Quería pedir al doctor Wagner si podía comentar sobre la teoría del doctor Pedro Ortiz Cabanillas y el gen de la moralidad, ¿no? El doctor Anicama también ha hecho mención al doctor Pedro Ortiz y a su teoría de la influencia del medio ambiente en la transformación de la persona en todas sus estructuras, incluida la genética, ¿no? Usted ha bien dicho que se abre un debate, pero esta inexistencia del gen de la moralidad es estático, se cambia con la influencia del medio ambiente en la persona. Es posible que una persona que no tiene el gen de la moralidad la adquiera cuando está en un medio propicio. Y en el tema de la perspectiva de la salud en el siglo XXI, quería preguntar a la doctora Mazzetti y al doctor Villena sobre estos temas de enfermedades no transmisibles, por un lado, y el tema de cómo o qué estructuras sociales en el siglo XXI tiene la comunidad, la población, para que aprendan a cuidar la salud, para que el trabajo que se hace en los establecimientos de salud pueda ser aprendido y absorbido por las personas desde los sitios donde vive regularmente y que no necesariamente tengan que estar siendo provistos en los establecimientos. Y a la doctora Pilar justamente le pediría que pueda comentar sobre el tema de las estructuras sociales nuevamente, porque cuando hablamos de acceso o de cobertura universal, estamos entendiendo lo mismo que acceso, estamos entendiendo lo mismo de la persona de tener la capacidad de utilizar a su favor todo el conocimiento disponible ahora que trasciende el establecimiento de salud. Gracias. Soy la doctora Lucy López, de la Academia Nacional de Medicina. Gracias, doctor. El tema justamente de la moralidad es un tema que plantea el doctor Karlowski, es un tema realmente muy polémico. Yo no estoy de acuerdo con este tema, con este problema. Y creo que nadie está totalmente de acuerdo con ello. Porque el ambiente, el medio ambiente, la educación, la cultura, la palabra, con mayúscula, que es todo el ambiente cultural, indudablemente a través de lo que se llama epigenética, influye sobre, lógicamente, la expresión del gen.
No creo que el determinismo puro, es decir, que los genes tienen toda la culpa, ¿no es cierto?, o la falta de genes tienen toda la culpa de que un hombre no sea moral, evidentemente es una posición que no podemos aceptar. Pero sin embargo, la presentamos porque de alguna manera en este momento está circulando en Europa, fundamentalmente en Europa, esta postura que ha revolucionado un poco el ambiente, digamos, ético europeo, universal. Porque este hombre, este filósofo ha tenido mucha importancia, digamos, en la exposición de sus obras y en la manera como ha expresado y cómo ha presentado él su postura. Pero es tremendamente polémico, por lo tanto es una frontera difícil de aceptar, por así decirlo. La primera pregunta no la escuché bien, ¿tú me decías qué? Sobre eso, ¿no? Sí. Bien, si me permiten un comentario también sobre esto. Ahí, por ejemplo, yo puedo discrepar. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el problema de tener un gen de la moralidad? Es más, un gen de la inmoralidad. No es ningún problema siempre y cuando la sociedad se organice. Porque también tenemos un gen de la susceptibilidad a las infecciones. Y si nos lavamos las manos, tenemos agua y desagüe, etcétera, etcétera, las modificaciones del ambiente modifican la expresión de los genes. No cambian el gen sigue existiendo, pero se modifica la expresión. Entonces, si yo porto un gen que hace que yo tienda a la inmoralidad, pero tengo en el ambiente vigilancia, tengo en el ambiente riesgo de que me pesquen, tengo en el ambiente un sistema judicial que si me atrapa, me mete adentro de verdad y con todas las de la ley y me bloquea para trabajar con el Estado para siempre jamás, y además socialmente todos me miran feo después. Esos son modificadores epigenéticos que harían que un gen de la inmoralidad se diluya frente a los cambios del ambiente. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso les digo, es bien controversial, es muy interesante para discutir, ¿no es cierto? Pero nos hace ver, porque no sabemos la realidad del fondo de las cosas, no lo vamos a saber, pero sí sabemos que el cambio en el ambiente influye. Y si nosotros empezamos porque el colega que se copia en los exámenes lo miramos feo, ya empieza la cosa a cambiar, ¿verdad? No es el vivo, es el feo. ¿Okay? No es el vivo, es el feo. Porque el día en que ustedes hagan una entrada de emergencia con su mamá en un asunto grave, a ver quién quieren que los atienda, el de 10.5 o el de 16. Pero si escogen el de 16, quieren el que tiene 16 porque no se ha copiado, ¿verdad? Ok. Entonces, miren cómo los genes de inmoralidad realmente podríamos modificarlos nosotros si queremos y nos armamos, ¿no? Y esto nos lleva a analizar lo que la sociedad puede acceder. Cuando hablamos de cobertura, hablamos de uno de los componentes que tiene que estar adentro, es que haya acceso, ¿verdad? De nada me sirve tener 32 millones de peruanos en el SIS si solamente 5 pueden encontrar un establecimiento y solamente 4 reciben atención dentro del establecimiento, ¿verdad? O sea, de nada me sirve. Entonces, la importancia del acceso, el acceso tiene componentes inclusive sociales, la forma de atender a las personas, ¿ok? En mi servicio rural, yo le decía a la persona, ya tiene usted un problema en los bronquios, tiene mucha flema y la flema se ha infectado. Entonces, va usted a tomar esto, el otro, aquí y allá, y como mucha gente no leía bien, le ponía el solcito, le ponía el almuercito y la luz que se apaga para las 3 veces al día. Y luego le decía, y va usted a ir a visitar al señor Chanini y le va a pedir, por favor, que le dé una infusión caliente. Él que analice su caso y escoja cuál infusión caliente. ¿Ok? Era el curandero del pueblo y nos hacíamos interconsultas, llegamos a muy buena relación y nos hacíamos interconsultas. ¿Ok? Entonces, con eso, ¿qué logramos? Que yo tenía 2 pacientes al día cuando llegué, y yo que soy workahólica, ¿no es cierto? ¿Qué me hago con 2 pacientes al día? Será para que convulsione. Terminé con 22, ¿ok? Pero con una amable relación con el ambiente. ¿Ok? Y utilizando las infusiones frías, las calientes y las no sé qué y las no sé cuánto. Entonces, el acceso, la cobertura es muy importante que tenga que ver con la accesibilidad como uno de sus componentes, porque cobertura sin accesibilidad no sirve para nada. Y la accesibilidad tiene que ver con quién accede y cómo accede. Cómo quisiera yo acceder.
Esto es un poco la capacidad de darme cuenta de lo que yo quisiera y la capacidad de reconocer en el que está enfrente a una persona que también quiere algo y que espera algo de mí, y yo ser capaz de darle ese algo a la persona que tengo delante, ¿no? Eso es parte del acceso de acuerdo a los cambios en las poblaciones que tengamos delante. Bueno, sí, yo creo que en esto las enfermedades no transmisibles lo fundamental es la prevención. Y actualmente se habla, siempre nos han enseñado la prevención primaria, es evitar que aparezca la enfermedad, pero ahora es la prevención primordial, que hay que evitar que aparezcan los factores de riesgo que condicionan la aparición de la enfermedad. Y esos factores de riesgo son la dieta, dieta alta en sodio, dieta alta en glúcidos, dieta alta en grasas saturadas, inactividad física, y eso es lo que se tiene que propugnar. Lo fundamental acá es empoderar al individuo, empoderar a la comunidad. ¿A través de qué? De la educación. Y ahora eso es muy fácil, bueno, es muy factible hacerlo, pero no hay decisiones políticas ni del gobierno, que no es tarea exclusiva de ella, ni de la sociedad en general. Por ejemplo, ustedes han visto que hace, creo que un año fue, que había un congresista que planteó que el Estado no debía tener publicidad en compañías privadas. Bueno, sí debe tener, pero debe tener no para hacer propaganda política, sino para educar, para decirle, mire ciudadanos, la gente se está muriendo de hipertensión, de diabetes, de obesidad, tiene que comer menos sal, menos grasas saturadas. Para eso se tiene que invertir en publicidad. Y actualmente, con el advenimiento de las redes sociales, de la internet, que la mayoría de gente lo usa para entretenimiento y comunicación, pero no para educación, eso todavía es mucho más fácil. El problema es que no haya gente dedicada a hacer mensajes positivos y con base científica, pero estamos nosotros cansados de que la gente nos preocupe. He leído en internet que el apio baja la presión arterial, o sea, tiene mensajes cerrados, ¿no? Y va a Google y le dice que no es el apio, sino es la espinaca. Pero no, o sea, hay mensajes cerrados que sí leen. Ustedes ven qué cosa ve la gente en la televisión ahorita. Estos programas que no hay ninguno educativo, pero es factible que hayan programas educativos. Lo que pasa es que ahí tiene que haber la decisión política de la comunidad de fomentar pues grupos que transmitan mensajes positivos que a la larga van a redundar, porque los médicos estamos 15 minutos con los pacientes, 20 minutos con los pacientes. Los médicos no vamos a solucionar la parte preventiva. Promotores de salud siempre faltarán. Lo que no va a faltar es que la gente, la comunidad organizada, transmita pues todo lo que se necesita saber para tener una vida saludable, ¿no? Como decía mi padre, que era salubrista, la salud es la infraestructura de la felicidad. Si no hay salud, la felicidad es más esquiva. Adelante, doctor. Sí, en primer lugar, obviamente las exposiciones han planteado una serie bastante rica de temas y puntos de discusión. Tengo unas breves preguntas para algunos de los panelistas y también a todo el grupo. Al doctor Wagner, por ejemplo, el caso de transmisión de la acción de los genes en todo tipo de enfermedades. Un premio Nobel, cuyo nombre no recuerdo, señaló una diferencia entre la imposibilidad de modificar la transmisión genética, pero la posibilidad de modificar desde fuera la expresión genética. Es decir, diferencia entre transmisión y expresión que permitiría acciones más o menos definidas de mejoría. Un segundo punto sería esta sensación de pasividad, debilidad, tristeza, impotencia frente a lo que está pasando. Es una expresión, claro, son denuncias de lo que está pasando, y la pregunta obvia es ¿qué hacer? Y desde el punto de vista de instituciones como la nuestra y de otras a nivel nacional e internacional, ¿qué hacer? Porque de lo contrario corremos el peligro de caer en una suerte de rumiación dolorosa. El tercer punto es el relativo al concepto de medicina centrada en la persona. Es un punto muy importante, muy emergente, como se señaló, pero también
corre el riesgo de convertirse en un eslogan, en un término de uso casi generalizado, que en su planteamiento central pareciera olvidar a la familia y a la comunidad, cuando se dice medicina centrada en la persona. ¿Y dónde está la familia? ¿Dónde está la comunidad? ¿Dónde está la sociedad? ¿No debemos centrar nuestra acción médica también en esos elementos y en esos componentes de la realidad humana? Yo creo que debemos evitar el peligro de caer en esta sensación de una terminología estática. Y finalmente, algo que tuvimos oportunidad de conversar anoche bajo la inspiración de la buena comida, me refiero al tema de la despersonalización del encuentro médico-paciente. Despersonalización o impersonalización, es decir, el hecho de que el médico ahora está dependiendo de la tecnología, de la computadora, se dirige más a la computadora, a la que acaricia y mira, y se olvida del paciente que tiene delante. Un pronunciamiento en relación a ese tipo de situación que está perturbando la esencia de la acción del médico y su trato con un ser humano. La doctora Mazzetti mencionó también en su última intervención el uso y su interconsulta con los curadores nativos. Quisiera que se elaborara también eso, porque ante la falta de personal y de recursos humanos, ¿qué podemos hacer para que esos otros personajes que viven en la comunidad, que conocen a su comunidad y que quieren ayudar a su comunidad, cómo podemos nosotros establecer un contacto constructivo, sistemático y eficiente? Entonces, para algunos de los temas que ha planteado el doctor, que nos plantea el hecho de alguna opinión acerca de que, si bien es cierto, existe una imposibilidad de actuar sobre la transferencia genética, sin embargo podríamos actuar sobre la expresión genética o fenotípica. ¿Cómo podemos esto aterrizarlo en lo que es digamos, la práctica diaria del médico y también en la salud de nuestra comunidad? Sí, yo estoy muy de acuerdo con el doctor Alarcón, porque es cierto, el fundamento es epigenético, ¿no? El gen es una estructura química que no cambia, que es invariable. Lo que cambia es la expresión del gen, la expresión de los genes, gracias al ambiente, a la educación, a la cultura, a las influencias y estímulos, ¿no? Y esa expresión sí la podemos modificar. Entonces, por lo tanto, hay realmente una acción, digamos, positiva de un gen que cuando está bien relacionada, o sea, está bien estimulada por el medio ambiente, por el ambioma que se decía, eso se expresa en una conducta adecuada, que significa progreso, que significa evolución, que significa personalizar el tratamiento y todo esto, porque realmente todo eso, digamos, parte justamente de la interrelación entre el ambioma y el genoma, por decirlo de esta manera. Por eso yo no estoy de acuerdo realmente con la posición de Kolakowski, ¿no? Pero le he presentado porque creo que es algo que debe, digamos, como decía bien la doctora Pilar, debe discutirse, porque él tiene sus fundamentos, ¿verdad? No habla por hablar, él tiene toda una estructura de base muy sólida, ¿no? Bueno, pero esto significaría, no sé si me equivoco, doctora Pilar, significa negar la epigenética. O sea, la está negando. Si dice que todo es genético, entonces, ¿en qué queda la epigenética? Es un tema muy interesante. Los sociólogos que dicen la transmisión transgeneracional de la pobreza, ¿no es cierto? Porque si yo nazco pobre y crezco pobre, tengo hábitos de pobre, luego me caso, luego tengo descendencia y siguen siendo pobres, ¿no es cierto? Y así tenga plata, sigo viviendo en un muladar, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué es eso? El gen no va a cambiar, estamos de acuerdo, o sea, ATSG será ATSG y eso no va a cambiar, esa prueba de bombas y pueden pasar 300 generaciones y seguirá siendo así. Pero el gen, de acuerdo al ambiente,
se le coloca encima grupos metilo, se acetila, se fosforila. Eso no cambia la secuencia, pero hace que la proteína se exprese más o se exprese menos. ¿Ok? Entonces, la epigenética es el vínculo entre lo estático y lo cambiante. Y es lo que hace que con solamente 25.000 genes podemos fabricar 100.000 proteínas. No hay más genes. Y seguramente se van a descubrir más proteínas todavía. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque el gen puede servir para varias cosas según la modificación epigenética que yo haga. Cosas relacionadas, pero según la modificación epigenética yo puedo hacer esto. Por ejemplo, el famoso gen de la inmoralidad, ¿no es cierto? Yo tengo todos esos factores epigenéticos ambientales y ese gen se me metila para inhibir su expresión, y el diploma que me dan por haber hecho todo bien lo fosforila al otro gen de hacer las cosas bien, ¿no es cierto? Y activa la expresión. Entonces, sí podemos nosotros modificar. O sea, la genética no nos condena. El ser seres humanos nos condena, porque si no hacemos nada, se expresa el gen en su parte mala y se expresa el gen en su parte buena, en el sentido de que vivimos y no nos enfermamos. Pero si hacemos las cosas bien, eso promueve los factores genéticos que a su vez van generando cada vez más cambios y más fortalecimiento. Cuando pasa un gen de una generación a otra, una parte de las marcas epigenéticas se borran y otra parte se mantiene. Las que se mantienen son aquellas que se repiten transgeneracionalmente, tienden a mantenerse más porque se refuerzan en cada pasaje. Entonces, el ambiente sí puede hacer muchísimas cosas. Y ahí viene una parte de las preguntas. ¿Qué demonios hacemos? Yo estoy convencida que lo que hacemos, lo que necesitamos es liderazgo. ¿Okay? El problema es que tenemos muy pocos líderes y muy poca gente joven formada para ser líder. ¿Okay? Eso es uno de los asuntos que nos inhibe, que nos cambia, ¿no es cierto? Y lo vemos en nuestra conducta. Por ejemplo, todos los que venimos de la academia y los profesores y nuestra decana y todos nos sentamos adelante. Y todo el resto de la gente se sienta atrás, arriba, abajo, cerca de la puerta, la ventana, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Ok. Miren, aún en nuestro comportamiento social, cómo estamos teniendo actitudes que ya nos están hasta cierto punto inhibiendo de ejercer liderazgo, de levantar la mano, de preguntar, etcétera, etcétera. Entonces, creo que lo que nos falta es liderazgo. El problema es que es difícil bajo estas circunstancias y con un acoso constante, ¿verdad? Por ejemplo, yo estoy tratando de protegerme a mí misma porque les decía, estoy hasta violenta, o sea, me molesto rápido, ya quiero asesinar a alguien, ¿no? Felizmente la sangre mancha y no asesino a nadie en el ministerio, ¿no? Pero una de las cosas que estamos haciendo cambios y estamos buscando gente muy joven, sin experiencia en gestión, que venga a la gestión. Estamos haciendo varios cambios en el instituto para que gente joven venga. Nuevas ideas no están como nosotros ya con 1, 2, 3, ¿no es cierto? Ven la situación de otra manera para refrescarnos, ¿no? Para aliviarnos un poco el asunto ese. Me parece que el liderazgo es muy importante. Con respecto a medicina centrada en la persona, bueno, es cierto, he puesto el cliché. O sea, yo trabajo con familias. Trabajo en genética. Entonces nosotros llegamos, nos sentamos a almorzar, que es nuestro espacio de catarsis. Yo les digo, no les digo he visto una persona, yo les digo he visto una familia con. Nosotros hablamos de una, es más, aún sin ser genético, yo digo en mi práctica privada, he visto una familia con una persona con Alzheimer. Es una familia, porque es verdad, es el grupo. Y es imposible que la persona venga sola y la repercusión sea solo para ella, es definitivamente todo el grupo familiar. O sea, el eslogan es medicina centrada en la persona, pero realmente sí debiéramos modificarlo, es una buena idea. Medicina centrada en la persona, su familia y la comunidad que lo rodea. Y esa es la mejor intervención que podemos hacer, que de paso nos ayuda a no despersonalizar. Busquen, ustedes son más especialistas que yo en búsquedas, busquen la metodología para trabajar con la historia clínica informatizada sin deshumanizarse. Y yo le digo, a ver, voy a buscar. Empiezo a buscar. Como me he dicho, quiero anotarlo. Entonces, trato un poquito de que haya, o sea, mientras bajo la vista, porque yo no soy como ustedes que escriben al tacto, ¿verdad? Yo un poco más así, ¿no? Entonces, tengo que mirar el teclado para escribir, ¿ok? Entonces, pero le voy diciendo a la persona, y le digo, le voy a poner acá en la receta debajo, no sé qué, no sé cuánto, para que entienda lo que estoy haciendo y no se pierda el contacto humano. Eso no lo sabía yo, lo leí porque me di cuenta que se estableció una distancia, entonces busqué, y hay técnicas para eso que nos pueden ayudar, ¿no?
Y finalmente, la relación con nuestra comunidad es toda la comunidad. Por eso es muy importante ciertas cosas que nos integren. O sea, uno llega a una comunidad a hacer serum y ya está. O sea, uno es el extraño y encima es el médico. O sea, traducido al castellano, así me levanto y digo, el médico, ¿verdad? Porque los médicos pues somos algo así como representantes de Diosito en la tierra, ¿no es cierto? Okay, entonces uno llega a la comunidad y ya es lo máximo, pues ya llegó el médico serumista, ya la máxima autoridad junto con el sacerdote y con el alcalde y el policía, son los cuatro, ¿no es cierto? Los tres mosqueteros y D'Artagnan. Pero en realidad esa comunidad está ahí y va a seguir ahí cuando nos vayamos. Por consiguiente, ahí es tan importante integrarse esos pequeños gestos que nos ayudan, ¿no es cierto? ¿Qué se pasó la voz en Chucuito? Que yo le daba la mano a los pacientes. Entonces, ¿cómo llegaba toda la gente a la posta? Limpiándose la mano, porque venían del campo, porque la doctora les da la mano. ¿Okay? O sea, cosas pequeñitas, pensadas, porque uno va y mira, ¿no es cierto? Y uno no es genio ni nada por el estilo, uno mira las cosas y busca qué cosa hacer que nos puede ayudar a integrarnos, ¿ok? El sentarse en la plaza, por ejemplo, me sentaba yo con mi taza de café en la plaza junto con el de la policía, nos sentábamos los dos a conversar, pasaba la gente, conversábamos todos, ¿no? A mí me encantan los perros. El único problema es que en Chucuito pueden ustedes creer que los perros no saben jugar, son perros de trabajo. Entonces, y yo quería, el perrito, y el perrito no me quería ni ver. Uno tiene que ir aprendiendo, miren, poco a poco uno va integrándose, ¿no es cierto? Y el curandero sabe más que yo. O sea, yo sé de antibióticos, sé de un montón de cosas, pero el curandero sabe dar afecto, ¿verdad? Sabe reconocer la ansiedad social, sabe reconocer la desinserción, sabe reconocer una serie de cosas que yo de repente, no sé, un medio tan diferente como la población aymara no sabía reconocer. Así que él tiene una gran labor. Y por otro lado, con perdón del colegio, de nuestra decana, con perdón, había un centro de salud y 6 postas, y no había un solo médico en Villa La Redonda. Yo era el único médico. Entonces, con perdón, ¿qué cosa hice? Los reunía a todos de 3 a 5 de la tarde y les enseñé aparato respiratorio, la rinitis, la sinusitis, la faringitis, la laringitis, primer antibiótico, segundo antibiótico, tercer antibiótico. Hicimos un curso rápido por sistema, que se me ocurrió en ese momento, y es preferible eso a que receten gentamicina para la diarrea, ¿verdad? Ya. Entonces, discúlpeme, pero desde el punto de vista ético, yo dije gentamicina para la diarrea, y lo que yo voy a hacer, mejor lo que yo voy a hacer. Así que ni modo, ¿no? Felizmente se fue ese tiempo, donde no había intrusismo ni nada de esas cosas, ¿verdad? Felizmente no tuve problemas. Pero miren ustedes, las decisiones, uno tiene que tomar decisiones en interés de la comunidad, la mejor decisión posible. No es la correcta, desgraciadamente, siempre. Es la mejor. Punto. Más no podemos hacer, ¿no? Voy a poner un ejemplo práctico sobre los cambios epigenéticos, porque realmente está el gen, está la proteína, la histona, y la histona tiene la capacidad de hacer que el gen se exprese o no. Por ejemplo, en los años 70 hubo un gran estudio de diabetes en Inglaterra, el estudio del Reino Unido, KPDS, en el cual se dio tratamiento, desde el momento del diagnóstico, un tratamiento intensivo a un grupo y un tratamiento menos intensivo al otro. El estudio duró 10 años. Y obviamente el que recibió tratamiento intensivo desde el inicio del diagnóstico tenía menos complicaciones cardiovasculares, menos complicaciones retinianas, y el otro no. Terminó el estudio, cada quien regresó a su forma tradicional de tratamiento. Cuando pasaron 20 años, se analizaron nuevamente a los dos grupos. Los que habían recibido tratamiento intensivo desde el inicio seguían teniendo menos complicaciones renales, oftalmológicas, neuropáticas, que el que no había tenido. Eso se llamó un buen legado metabólico. ¿Por qué fue el buen legado metabólico? Porque hubo cambios epigenéticos que inhibían los genes que producían las complicaciones y los otros no. Y esos cambios epigenéticos afortunadamente se transmiten con la replicación de la célula. No se transmiten de un individuo a la nueva generación, pero sí a la nueva generación de células. Y en los años 80 hubo un estudio al revés, en que a los pacientes diabéticos que tenían complicaciones cardiovasculares a los 60 años les dieron un tratamiento intensivo para tratar de reducir las complicaciones cardiovasculares y nefrológicas. Y se empezaron a morir. Se murieron más que los que recibían el tratamiento. ¿Y por qué se morían más?
porque tenían cambios epigenéticos ya establecidos durante 20 años que impedían que las intervenciones se hagan. Entonces, la intervención se hace al momento de que la enfermedad aparece y eso va a traducir beneficios a largo plazo. Muy bien, el doctor Oscar Pamo. Bueno, miren, dos opiniones y una pregunta. La primera opinión, yo trabajo en un hospital público y hemos tenido pacientes del CIS donde se les ha colocado marcapaso y no han pagado un solo sol. Se les hace hemodiálisis, se operan, se les hace ecografía, tomografía y no pagan un solo sol. ¿Quién lo paga? El Estado, es el sistema universal a esa punta de salud. ¿Lo paga el Estado? ¿Cuáles son los ingresos del Estado? Buena parte de los ingresos del Estado son nuestros impuestos, los que pagamos nuestros impuestos. ¿Qué porcentaje de la población paga impuestos? 25% y eso. En Suecia, en Finlandia, el 100% tiene salud asegurada, pero el 100% paga impuestos. Entonces, esto es cierto, estoy de acuerdo yo que todos debemos estar asegurados, que socialmente todos debemos contribuir, pero a mí me parece que al paciente, el que puede, dentro de que están en este sistema universal, hay gente que sí puede pagar algo. Miren, yo he tenido pacientes del CIS que los estoy atendiendo y suena su celular. Disculpe, doctor, si lo sabe. Si ustedes van al hospital, todos los pacientes que están en las camas, todos tienen un celular. Entonces, si aquellos pacientes que pueden pagar por lo menos los 20 o 30 soles que pagan mensualmente por el uso del teléfono, a su sistema de salud le ofrecería mejores ventajas. Tendrían con mayor rapidez los exámenes auxiliares, los hospitales tendrían mejores equipos de imágenes. A eso yo apunto. El que no puede pagar, perfecto, que lo cubra 100%. Entonces, ese me gustaría conocer ahí la opinión de la doctora Macetti. Algo le tiene que ocupar. Porque si esto lo dejan así, dentro de 5 o 10 años ya va a ser un derecho adquirido. Y si algún gobierno dice, bueno, vamos a diferenciar y que paguen algo, algún político lo toma como bandera y dice, no, marcha o huelgas, todo, para evitar algo que se pudo corregir en su debido momento. La otra opinión, existe lo que se llama la epigenética, lo han mencionado 4 veces, pero así de manera solayadamente. Los genes son modificados en sus expresiones por el medio ambiente, por el entorno familiar, el entorno social, la contaminación ambiental, las enfermedades, etcétera, etcétera. Así que el tener un gen no significa que uno va a desarrollar o se va a expresar, llamémosle, la enfermedad. Punto 2. La inmoralidad, la moralidad, la ética es un concepto etéreo y cultural. Ejemplo, si un médico se dedica a hacer abortos, es inmoral, lo meten en la cárcel. Pero ahora mismo hay países donde el aborto es legal. ¿De acuerdo? Entonces, la moralidad es cultural, cambia en el tiempo, es un poco etéreo. En cambio, por ejemplo, hay otros que la inteligencia. La inteligencia no se habla de un gen, todos son poligénicos. Y la inteligencia se puede medir, pero para que vean que es complicado, es poligénico, ¿no? Acaba de salir un estudio reciente, en el caso, por ejemplo, de la homosexualidad. Lógicamente que todo esto falta verificarse. Solamente más o menos en el 20% se demuestra que hay genes, varios, que tendrían que ver con ese comportamiento. En la gran mayoría sería una cuestión cultural, ¿no? En el caso de la inteligencia, puede salir un niño muy inteligente, pero si vive entre 4 esteras, sin zapatos, malnutrido, con anemia, retardo de crecimiento, de nada sirve haber nacido con todos los genes para ser un genio. Cosa diferente de un niño con los mismos genes, pero en otras condiciones que le van a permitir desarrollar todo su potencial. Entonces, aquello de la inmoralidad y la moralidad es un concepto un tanto etéreo, pero repito, con la ética, revisen lo que es epigenética, con lo de la epigenética no tendría mayor
trascendencia el tener ese o varios genes relacionados con ese punto. La pregunta fue a la doctora, ¿y está de acuerdo usted conmigo con tener un seguro diferenciado? Sí, definitivamente estoy de acuerdo. Tiene que haber un seguro diferenciado. O sea, los terceros de mi hospital he dado un documento por escrito donde digo que estoy prohibiendo que contraten a un personal por terceros si no tiene seguro. ¿Ok? Porque la persona por tercero, así paguemos tan mal en el hospital, está recibiendo algo. ¿Y cuánto cuesta el seguro semicontributivo? 39 soles mensuales. ¿Ok? Entonces, todos tenemos, o sea, la responsabilidad social no es de las universidades ni de las empresas, la responsabilidad social es de los que estamos aquí sentados y de los que están en nuestras casas. La responsabilidad social es de todos. No hay sistema de salud que soporte el costo creciente de la salud, ni siquiera en los países escandinavos, siempre va a faltar. Por consiguiente, todos tenemos que contribuir en mayor o menor grado. La gran deformación que tenemos es, yo siempre opino que el poder femenino y el poder mitocondrial y no sé qué más, pero ahí tengo que reconocer que desgraciadamente somos maternalistas en los países latinoamericanos y la gente construye su casa donde cae el aluvión, viene el aluvión, se lleva a la casa y luego dice, no ha venido la municipalidad a ponerme mi casa, ¿verdad? Cuando en realidad jamás debió ponerla allí. Y no solamente no debieran ir a ponerle la casa, sino que debieran meterlo preso por inútil, ¿verdad? Yo estoy totalmente de acuerdo en que sí, todos debemos contribuir. Que las personas que no tienen medios contribuyan es otra cosa, pero los que tenemos medios, uno tiene que contribuir. Y sí estoy de acuerdo en que el hecho de que, por ejemplo, en el Seguro Integral de Salud se hace una selección no siempre adecuada de las personas involucradas. Como no hay los medios, ¿qué hacen? Zona de pobreza, todos están. Y si yo me mudo a vivir ahí, yo estoy a pesar de que tengo seguro privado del colegio médico y de salud, ¿no es cierto? Pero igualito me pondrían CIS ahí, como ya ha pasado a algunos personajes que estaban viviendo en cierto lugar de pobreza, pero tenían todos los medios y tenían CIS. ¿Okay? Entonces recuerden, los sistemas tienen fallas. Y desgraciadamente nuestros sistemas tienen más fallas que otros sistemas. Estoy de acuerdo en que hay que tener pagos. O sea, cuando se habla de financiamiento es todas las fuentes. Todas las fuentes, es decir, el dinero de uno también es parte del financiamiento y uno, si puede pagar, debiera reservar parte de su salario para prever su salud y prever su envejecimiento también, ¿no? Que es la otra parte del salud, las pensiones. ¿Okay? Hay cosas que existen y que no existen y que a medida que avanzamos sabemos que no existen. Por ejemplo, yo toda mi vida desde que crecí decía, el honor es lo más importante, pero el honor cambia, pues, porque puede ser una cosa muy honorable, ¿no es cierto? ¿Qué les digo? Seguir al rey hasta el fin de los tiempos, y si el rey decide matar a todos los niños, yo sigo al rey y mato a todos los niños, ¿no es cierto? Pero después la sociedad cambia y el honor es pararse delante del rey y decirle, no señor, eso no se puede hacer. Entonces ahí descubrí que habían cosas que eran muy cambiantes, efectivamente, ¿no? Y a pesar de que yo creía que el honor, como yo lo entendía, no era del todo válido así desde el punto de vista del seguimiento del término, ¿no? Entonces es igual, los genes pasa lo mismo. O sea, yo creo que los seres humanos no debemos tomar las cosas tan rígidas. O sea, existen los genes y es la plancha, pero existe la expresión de los genes modificada por el ambiente. Y yo creo que lo importante de saber que existen los genes es que felizmente existe el ambiente y que nosotros sí podemos influir sobre los genes con las medidas adecuadas y tempranamente. Sí, es más, mejor todavía antes de que comience la enfermedad, ¿verdad? Porque si todos vivimos saludablemente, antes de que comience la enfermedad ya estamos protegidos de la hipertensión, la diabetes, etcétera, 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 y va a ser más difícil que nos agarre una cosa por el estilo. Es por eso que esto es relativo, ¿no? Por ejemplo, el caballero que publicó su trabajo sobre el gen de la homosexualidad, se generó un laberinto. ¿Por qué? Porque ya no es mi culpa ser homosexual, o sea, es un gen. ¿Por qué me van a decir cosas feas, no es cierto? Y toda la comunidad gay salió pues a decir que no era su culpa, ¿verdad? Y que no los podían culpabilizar, ¿okay? Y encima los que tenían ideas religiosas al respecto, peor todavía. O sea, es un cambio genético que vamos a hacer, pero no es así realmente. Puede haber gente que tenga este gen de la homosexualidad, o mejor dicho, tener un comportamiento sexual de atracción al mismo género, ¿no es cierto? Pero por una serie de fenómenos sociales no se expresa. No se expresó, y puede haber una persona que no tenga esa expresión del gen y sin embargo tenga interés en personas de su propio género.
Entonces, es muy variable, el comportamiento humano es tremendamente variable. La genética es un puntito en el comportamiento humano. El comportamiento humano no es como el gen del Huntington. Si yo tengo la mutación del Huntington, voy a ser Huntington. Llueva, truene, relampaguee, voy a ser Huntington. El comportamiento humano, felizmente, es mucho más complejo que eso y tenemos siempre la oportunidad de poderlo enriquecer. Un minutito. Es excelente la polémica, realmente. Yo estoy totalmente de acuerdo con Oscar y con la doctora Pilar, pero quiero simplemente, no quiero ser abogado del diablo, pero simplemente poner la polémica siempre buena, poner lo que el doctor, lo que el filósofo dijo. Hay el caso, bueno, él relata un montón de casos en sus libros, ¿no? Hay un caso increíble, ¿no? Un mafioso, pero mafioso siciliano de lo peor, ¿no? Con toda la, ¿cómo se llama? Camorra, ¿no? O sea, con la camorra, bueno, esta gente pues mataba, destruía, todo lo que ustedes imaginan. Nació entonces su hijo mayor. Su hijo mayor tuvo las peores influencias que ustedes se pueden imaginar, desde chiquitito, y se convirtió en uno de los grandes filósofos católicos del mundo. Y fue incluso ministro de Cultura en Italia, ¿no? Y realmente reaccionó contra todo este ambiente de una forma totalmente contraria. ¿Cómo explicamos eso? Bueno, si existe un gen de la puntualidad, vamos a influir epigenéticamente en ello, porque hemos empezado 10:45 y son 1:05 exactamente, respetando la hora. Muchísimas gracias a los ponentes y algún anuncio de la academia dejo a cargo a alguno de los miembros.